Hola demonios, hoy estamos con Alan Stivelman, director de la película Testigo de Otro Mundo. Es un honor para demonios tenerte de visita en el canal y que nos hables de la película. Pero primero, Alan, quisiera preguntarte, como generalmente hago con mis invitados, ¿quién es Alan Stivelman? Hola Carlos, ¿qué tal? Buen día. Gracias por invitarme. Y Alan Stivelman es la pregunta que me trato de hacer siempre a diario, ¿quién soy? Y por ahora vendría a ser solamente un humano que se hace preguntas y trata de llevarlas a cabo. ¿Cuál era tu relación, si es que tenías, con el tema ovni previo a la película? Ninguna. La verdad que el tema ovni era un fenómeno que lo veía lejos, sí, bastante lejos, solo en las películas y algún que otro libro. Tenía libros sobre el fenómeno ovni, pero la verdad que nunca estaban ahí acopiados en la biblioteca, pero nunca me metí de lleno. ET siempre fue una de mis películas favoritas igualmente, pero la verdad es que no. Fue a través del caso de Juan que se me despertó ahí una pasión por el tema, sobre todo por el enfoque que después le dimos en la película, que es donde más me siento cómodo, un aspecto más humanista, si se quiere, del fenómeno. Y fue a partir de eso, a partir del año 2014, sí, a partir del 2014 que comencé con el fenómeno. ¿Y cómo es que alguien que no tenía relación alguna con el tema ovni, de pronto se contacta con uno de los principales testigos o el principal testigo de uno de los casos más importantes de Argentina? Testigo que no es, digamos, no es un testigo muy mediático, todo lo contrario. ¿Cómo es que llegaste a él, alguien que no tenía relación con el tema? Fueron, fue un hecho fortuito porque de la mano del doctor Diego Viegas y Néstor Berlanda fue que llegué a parar a Juan Pérez, que son dos ufólogos de Rosario, un antropólogo y un médico psiquiatra, que gracias a ello, en realidad yo había ido a Rosario a presentar mi anterior película y había llevado en la mochila el libro del doctor Berlanda, que es Los extraños, caso de abducciones en la Argentina, porque estaba escribiendo justo un guión de ficción que tenía que ver con un caso de abducción, cosa que me parecía raro estar escribiendo de eso. Y en la función estaba el doctor Viegas, nos sorprendimos de que tenga el libro del doctor Berlanda en mi mochila, y quedamos al día siguiente de juntarnos a almorzar, comer una pizza, y en esa charla informal apareció el caso de Juan Pérez como uno de los casos que más los sensibilizó a ellos como investigadores. Me mostraron un video, me sensibilicé también al ver ese video de Juan de más joven, a los 18 años quebrándose, no pudiendo contar lo que vivió. Me pareció fascinante ver un trauma sobrenatural ahí en vivo y sabiendo que al día de hoy, no al día de hoy, pero al día de la fecha de esa época, Juan todavía traía un trauma eh, que no podía explicar. Y luego de ese primer encuentro con Diego Viegas, ¿cuánto tiempo pasó hasta que pudiste conocer personalmente a Juan Oscar Pérez? 3 meses me parece, 3, 4 meses. ¿Y cómo fue ese primer encuentro con Juan? ¿Cuál fue tu primera impresión cuando hablaste con él? Ver un hombre atravesado por un dolor muy grande, apenas empezamos a hablar sobre su caso, se quebró en llanto, bajé la cámara, no pude seguir mucho más ese relato. Eh, Él diciéndome que lo que le pasó no es lindo, no es feo, pero que no se lo desea a nadie, que no entiende por qué a él, y, y ver un hombre de unos casi, no sé, 1,90 m, 2 metros de alto, quebrado así, me produjo como una conmoción muy grande, porque estaba abierto de par en par su corazón y yo estaba filmándolo, entonces dije, bueno, no tengo que seguir filmando. Y a partir de ese momento nunca me olvidé de él, nunca me olvidé de su caso. Hablé con la madre de él, pude hablar con el padre.
todos asustados y con miedo de que se lo lleven. Ese era como el miedo latente de ese momento en la familia, de que Juan había sido marcado, de que era posible que se lo lleven, eh, y querían que regrese con ellos, a la familia. Juan estaba en ese momento viviendo en una estancia en Acevedo, en Pergamino, solo, con sus animales, fantasmas. Y la verdad que sí, ese primer encuentro con él fue muy sensible, y de hecho cuando nos alejamos y nos tuvimos que ir, Juan nos mira como medio entre lágrimas diciendo no, algo así como vuelvan a visitarme, casi como no, que no se corte esto que se generó, que fue muy lindo. Y Juan necesitaba ese contacto con alguien que pudiera escucharlo, porque sufría hasta ese entonces mucha discriminación, lo trataban, él sentía que estaba loco, que se podía volver loco, porque sabía dentro suyo que no estaba mintiendo. ¿Vos en ese primer encuentro todavía no tenías pensado el tema de hacer una película sobre ese caso o ya venías con No, esa idea? no tenía pensado. Lo único que quería te podría llegar a decir que llevé la cámara como excusa para acercarme, pero en realidad lo que quería era conocerlo. Y al conocerlo, bueno, empecé a filmar, pude registrar algo, dije, bueno, quizás hago un corto de todo este material, y bueno, después devino en una película, pero no tenía pensado. Era solamente querer conocer a alguien que en mi alrededor no había nadie que había experimentado algo semejante, algo tan trascendental, y era ese deseo de quiero estar con una persona que vivió un hecho tan fantástico. Te hago un comentario porque es quizás una de las cosas que uno estando en el ambiente por ahí escucha y que se preocupa, digamos, se preocupa bien, digamos, en el sentido de que cómo cuidar al testigo, cómo se cuida al testigo. Y seguramente quizás alguno puede llegar a pensar de que, bueno, se está usando, entre comillas, al testigo para una película, ¿no? Para hacer una Claro, película. Bueno, yo vi la película y conociéndote sé que no es así, todo lo contrario, que no solamente que no lo usaste, sino que al contrario, creo que fue una gran ayuda para él el conocerte. Eh, Contame cómo fue ese trato con él. Sé que al día de hoy tienen una gran amistad entre ustedes, para sí, que sí, la gente sí, se quede tranquilo, digamos que no fue usado, entre comillas, el claro. testigo. También era algo que yo me planteaba, hasta dónde uno como artista manipula la situación o para lograr un cometido. De hecho, sí, hoy en día somos amigos, nos escribimos, no te digo a diario, pero todas las semanas por lo menos sí. Tengo un trato con la familia, con las hermanas, hay como mucho cariño. Sobre todo por esto que decís, que se logró algo que fue sorprendente, que fue una sanación, que fue algo terapéutico, el proceso de la película para todos, inclusive para mí. El proceso con Juan fue un proceso muy sincero desde entrada. Hicimos un proceso de adaptación que duró un día, si se quiere, de poder filmarlo, donde el registro que se tuvo es muy sincero en el sentido de que Juan no dejó de ser Juan en ningún momento. Lo registramos en su cotidianidad, en el campo, con sus animales, cocinando. Y a medida que iba pasando los días nos fuimos metiendo más de lleno en su testimonio, en su caso. Lo que yo pensaba en su momento, que era descifrar quizás el fenómeno ovni, poder ponerlo un poco más sobre negro y blanco, sumando muchas voces, investigadores, se terminó convirtiendo en una película donde se muestra una historia de vida, en este caso la historia de vida de Juan y su proceso de sanación, porque hubo un momento en la película, en el rodaje mismo, donde Juan se quiebra mucho, y yo tengo una persona que está con un dolor muy fuerte y por dentro pienso, yo creo que lo puedo llegar a ayudar si le doy X determinadas pistas. O puedo seguir con el camino de decir, no, quiero ver el fenómeno ovni, quiero que me cuentes cómo era la nave, cómo eran los seres, y meterme más en la casuística, si se quiere, de todo, porque aparte hubieron otros casos. Y opté por olvidarme del fenómeno ovni y centrarme en Juan, en obtener respuestas. Por eso también el viaje a Paraguay, que fue muy importante, el contacto con los sabios guaraníes, el contacto con el doctor Valé, que el doctor Valé decide él venir a la Argentina, es él que quiere venir a ayudar a Juan. Entonces, estaba teniendo demasiadas señales diciéndome, el camino va por acá, porque que el doctor Valé se haya tomado un avión, que no sé, un viaje de 26 horas solamente para estar con Juan, era un hecho muy significativo. Y en la película creo que se logró
mostrar eso, porque una persona que vino en el año 80 y no regresó a la Argentina solo vuelve no por estar en la película, sino por estar con Juan y tratar de darle un soporte teórico, científico y espiritual para que él pueda entender que no está solo, porque el miedo mayor de Juan era que sentía que esto le había pasado solo a él. En su alrededor de campo veía que a otras personas no le pasó lo mismo. Nunca se juntó con Carlos E. León, que estaba a un par de kilómetros de distancia, que le pasó lo mismo en esa misma semana. Lo hicimos con la película, que se juntaron. Así que bueno, fue más que nada ese, el proceso de sanación y de historia de vida de Juan. Y fue muy lindo y muy orgánico. Como bien decías, dentro de la película, aparte bueno, del Juan Oscar Pérez, que es el protagonista principal, hay otra persona muy importante dentro del ambiente ufológico que es Jacques Vallée, un investigador sumamente respetado mundialmente. ¿Cómo es que, entre otras cosas, recordemos que también participó en la famosa película de Steven Spielberg, Encuentro cercano al tercer tipo? ¿Cómo es que Jacques Vallée, un personaje muy importante, cómo contactaste con él? ¿Y cómo es que se vino hasta Argentina, como bien decías, para visitarlo a Juan? ¿Cómo fue todo ese proceso? El proceso fue de mandarle una carta. Yo sabía que él había venido a la Argentina en el año 80, había tenido las fotos de Raúl Bertolini que me la cedió, donde estaba en la visita de Vallée a Venado Tuerto, traído también por Fabio Serpa. Y decidí escribir una carta contándole primero que estábamos haciendo una película, que esa película tenía que ver con Juan Pérez, que él estaba muy angustiado por no haber encontrado respuestas durante tantos años. Le hice como todo un desglose, le mandé las fotografías también y preguntándole si podía ir a Estados Unidos a hacerle una entrevista. No quería robarle mucho tiempo, iba a ser 2 horitas como mucho y me iba a regresar. Me contesta un mes después diciéndome que había leído la carta, que estaba, como fue textual la palabra, algo así como acongojado por saber que Juan no estaba bien, que lo lamentaba mucho, saber que no pudo él asentar el proceso del contacto con el fenómeno y que no había problema de que vaya a Estados Unidos a que lo entreviste. Y en la postdata me pone: no quisiera entorpecer el proceso que están viviendo con la película ni a la gente que está trabajando, pero me parecería que quizás sería bueno, no sé qué te parece a vos, que vaya a la Argentina y pueda darle soporte a Juan y podamos filmar lo que quieran. Dice. Bueno, ahí salté en alegría y dije, por favor, venite ya, organizamos todo. Y fue una convivencia muy linda de 10 días. Alquilamos una casita de campo en Entre Ríos, hicimos una convivencia con Vallée. Fue súper interesante el poder almorzar, desayunar, cenar, merendar con él, anécdotas. Fue muy rico y obviamente el proceso de entrevista también fue muy bueno y ni hablar el reencuentro con Juan, que fue súper emotivo para los dos y sanador. Habían momentos donde uno los veía caminando solos, charlando, Juan preguntándole cosas. Todo ese proceso que no fue filmado, pero que fue muy sanador también para Juan. Los dos, de hecho, inclusive el doctor Vallée también dijo que gracias a esta venida a la Argentina, él pudo cerrar círculos. No dijo qué, pero dijo que fue cerrando círculos. Como seguramente las personas que están viendo este video pueden llegar a intuir si no vieron la película, eh, la misma es todo un proceso muy positivo para Juan. Ahora está mencionando que Ballet también fue algo positivo, todo este desarrollo de esta película. Es decir, no es una simple película de ovnis como alguno puede pensar de entrada, sino es algo mucho más complejo. No es una película de Sí. ovnis, sino una película más que nada sobre la vida de Juan Pera a partir del caso. Y a vos, como director, como persona, que luego de filmar la película, de vivir todo este proceso, ¿qué te cambió con respecto a vos mismo o a la visión sobre el tema o en general? Creo que me atravesó, el proceso siempre me involucró mucho, de hecho aparezco en la película, fue un proceso de 3 años y obviamente me atravesó por todos lados, desde lo personal, desde lo profesional, fue un crecimiento a nivel profesional también, el equipo fue más grande, desde ese aspecto se creció mucho, desde lo personal, generar vínculos con tantas personas
tan importantes hoy en día en mi vida que las sigo manteniendo. El doctor Belén, cada día por medio me escribo con él, con el doctor Berlanda mantenemos una amistad, con Juan mantenemos una amistad. O sea, gané amigos en el proceso de la película y sobre todo poder entender y poder verlo en carne propia el tema de lo que genera el impacto del fenómeno OVNI. Yo estoy más cercano quizás a pensar en una teoría que tenga que ver con la conciencia, una mirada más junguiana, si se quiere, del fenómeno, que creer en un plato volador que viene de un planeta X y viene a Juan a hacer un experimento. Estoy más cercano a la mirada arquetípica del fenómeno, a la vinculación con lo sagrado, en el buen sentido de la palabra, en un sentido más mitológico, que en la mirada que se tiene de las películas y la literatura fantástica de los años 60, 70. Y, y estoy en eso, sin poder dar una conclusión, sin poder descifrarlo, pero tratando de transitar y conocer personas que hayan vivido experiencias así. De hecho, en la página web de la película pusimos un botón, un simpático botón diciendo si has visto un ovni, y pedimos que la gente grabe un mensaje de 60 segundos, que es lo que permite Instagram para subirlo, para poder acercar a personas y que puedan ver que no están solos, que hay otras personas que también, y no son tanto los videos que vamos subiendo, porque todavía no se difundió mucho, pero ya hay algunos testimonios, y la gente empieza a entender que es algo que tiene que dejar de ser tabú, que tiene que dejar de darnos miedo, porque a mi solo alrededor, con el solo hecho de estar haciendo esta película, me llegan casos de personas que me escriben, que son cercanos a mí, que eran amigos, me pasó cuando era chico, pero nunca lo conté a nadie porque me daba miedo, me daba vergüenza. Entonces, un poco el objetivo, quizás como un objetivo oculto de la película, es naturalizar el tema, naturalizarlo desde un lugar más humano, más desde el testigo, y no tanto de el poner al fenómeno en primer plano, sino como un plano más oculto que trabaja en las sombras, que esas sombras es el inconsciente, es la conciencia, es el mundo de los sueños, y que es otra realidad, es traer otra realidad diferente a la cotidiana, a la que vivimos en la vigilia, y que ese fenómeno quizás se acuesta en ese otro plano. Para aquellos que quieran ver la película, no sé si en este momento vos ya sabés dónde se va a estrenar, pero más o menos, aunque sea en ciudades donde se va a estrenar, ¿sabés algo? Lo potencial sería por lo menos estar en las principales ciudades del país. No depende ya de nosotros, es una decisión de los exhibidores de cine. La misma semana que se estrena Testigo de Otro Mundo se estrena Avengers. Entonces primero los cines van a acomodar Avengers y después entraremos nosotros surfeando. El lunes 23, no sé bien cuándo saldrá esta entrevista, pero el lunes 23 nosotros a la noche estaremos informando en qué salas nos dan, porque ese es el día que nos dan la programación y con los horarios y todo. ¿A qué página pueden ir las personas que están viendo este video para tener más información de la película sobre lugares donde se va a estrenar y demás? La web de Testigo de Otro Mundo es testigootromundo.com y las redes sociales es @testigo de otro mundo todo junto o facebook.com/testigo de otro mundo. Perfecto. Alan, bueno, primero quiero agradecer públicamente a una persona que fue un poco el que sirvió de intermediario, que es Deborah Goldstein, que hace poco estuvimos subiendo tuvimos una tertulia con ella y está en el canal. Una gran persona que fue la que me puso en contacto contigo. Te agradezco mucho, Alan, estos minutos para hablarnos de la película. Te felicito sinceramente por la película. Me parece, como decía antes, película para recomendar, pero aclaro siempre, no es una película de ovni, no es que van a ver una película tipo Hollywood de platos voladores y cosas así. Es algo mucho más profundo, y hay que ir a ver la película con una visión, con una mentalidad muy abierta. O sea, si uno va con esa mentalidad cerrada a ver un plato volador y cómo baja el marciano, no sé si va a salir conforme. Creo que hay que verla con una mirada mucho más profunda, mucho más abierta, porque realmente es una película que va más allá. Va más allá. No quiero spoilear demasiado, pero va más allá. Pero Gracias, Carlos. Gracias y gracias a Débora, también una gran amiga, una maestra que me acercó a conocerte. Alan, te mando un fuerte abrazo y bueno, seguramente más adelante en algún otro momento te molestaré para una charla más extensa. Gracias, gracias, Carlos. Gracias por haber visto la película.
Hola a todos, mi nombre es Alan Stiebelman, soy el director de Testigo de Otro Mundo. Quería avisarles a todos que tengo una no grata noticia que compartirles. Tuvimos que forzosamente mover la fecha de estreno que estaba pautada para este 26 de abril. Las razones son que Avengers, que es el estreno hollywoodense, se llevó casi todas las salas de cine y no quedaron huecos para Testigo de Otro Mundo. Eso la verdad que nos tomó por sorpresa, nos acabamos de enterar. Les pido paciencia, seguramente se estrene la semana siguiente. Eso estaremos avisándole el lunes próximo, finalmente la salida de la película. Lo único que les puedo pedir es que pidan la película, sigan mandando mensajes a los cines. Este tipo de contenidos se ve que trae resistencia para que sea escuchado, pero no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir combatiendo todo lo que haya que combatir, y porque queremos la verdad, creemos en la película, creemos en el mensaje y queremos que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Muchas gracias por estar. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Un grupo de personas esperaban oír un relato fantástico, pero Juan se quebró. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Con qué se encontró? Speaking to witnesses like Juan, the phenomenon could not fit in the four-dimensional physics that we use every day. Por mucho tiempo lo llevé al miedo. Muchísimo tiempo. Juan es un cazador que fue cazado. Pasaron más de 30 años y continúa traumado por aquel suceso de su infancia. Aurero laro roikua hape veningo la tesakar tesapeso upecha omo. Tem cosas donde esa extraño lero viajan. They were describing an impact on consciousness, an impact on their thoughts, Para mí era un sueño normal. an impact on their dreams, and an impact on their life. Podia aparecer o Ceramo, o Cajan. These people have something to teach us. El gaucho también llora. A lo desconocido lo demonizamos. Le tenemos miedo. Pero vi ahí dinero, pero vi a Taupe.